Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Avanza esta noche de martes. Qué padre que se estén conectando aquí nuestro discipulado, tanto en Querétaro como en San Juan del Río. Así que bienvenidas, bienvenidos. Y pues vamos a iniciar ya esta noche, querida familia, vamos a iniciar con nuestro estudio. Estamos aquí en el módulo de Biblia para Todos y en este módulo estamos estudiando. En este módulo estamos estudiando el libro de los Hechos y a través de este estudio de la Biblia estamos entendiendo el propósito y nuestro llamado como iglesia de Jesucristo para este último tiempo. Estamos el día de hoy, vamos a entrar en el capítulo, estamos en Hechos capítulo 16, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero me gustaría antes de iniciar la lectura, como lo venimos haciendo, comentar respecto a lo que vimos la semana pasada, dar un breve resumen con ustedes, ¿ok? Y bueno, vimos tres aspectos muy importantes en el capítulo, en Hechos capítulo 16, en el capítulo anterior. Hoy vamos a entrar en el capítulo 17 y bueno, pues me parece importante mencionar nuevamente lo que veíamos aquí cuando en el verso 6 dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia y que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pero cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, aquí dice en esta versión, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y de ahí se fueron a Troas, que es cuando da comienzo, como habíamos visto, el ministerio, da comienzo el ministerio apostólico del apóstol Pablo en Europa, comenzando por Grecia. Y quiero comentar aquí nuevamente o comentar la importancia que tiene ser guiados por el Espíritu Santo, oír de Dios. Como saben, familia, tenemos en nuestro nivel básico en Avanza, que también se imparte en San Juan del Río, a través de nuestras reuniones de conexión en casa. En el nivel básico tenemos el curso, el último curso que se llama Cómo ir de Dios, donde ahí capacitamos a los nuevos creyentes y a las personas que ya también tienen tiempo de vivir una relación personal con Dios. Ahí les capacitamos cómo entender cuando Dios nos está hablando para que de esta manera podamos ser guiados. Aquí en el caso del apóstol Pablo estamos viendo cómo ellos fueron impedidos de hacer algo que la palabra dice que tenemos que hacer. Aquí parecería haber una contradicción entre lo que la palabra dice y lo que yo pueda sentir en algún momento. Aquí vemos un caso de excepción. Esto no ocurre frecuentemente. Lo más frecuente es que nosotros entremos en conflicto con lo que la palabra dice y no estemos obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lo más común. Pero aquí es un caso excepcional donde vemos que la palabra y Jesús mismo les había dado una orden a los discípulos de predicar este evangelio, esta buena noticia de Jesucristo a las naciones, yendo y haciendo discípulos. Y, eh, y sin embargo, por otro lado, aquí vemos que ellos son impedidos para predicar el evangelio en Asia. Entonces, esto resulta extraño, ¿no? Pero luego vemos que Pablo tiene un sueño, o una visión más bien, una visión de noche. No es lo mismo que un sueño. El sueño puede ser que Dios te haga soñar y te inspire a través de un sueño, pero en este caso tuvo una visión de noche. Quiere decir que vio, que él estaba viendo, espiritualmente, de una manera sobrenatural, esto que el Señor le estaba mostrando, y que veía a un hombre que le estaba en pie y que le suplicaba que viniera a Grecia para ayudarles. Entonces aquí el comentario es cómo es importante oír de Dios y tener claro, asegurarnos de que el Señor nos esté hablando. Desde luego que observen ustedes, el Espíritu no les estaba diciendo que se regresaran y dejaran de predicar el Evangelio, porque el Señor también nos dice que esto es algo que tenemos que hacer o Él nos ha llamado a hacer.
pero a veces la manera en que compartimos a alguien necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En este caso no se trataba de que ya no siguieran predicando, lo que el Espíritu Santo les estaba indicando es que él quería que fueran a Grecia, que dejaran esa región que actualmente es Turquía, en el norte de Turquía, donde ellos querían ir a Bitinia. El Señor les estaba diciendo que no quería que fueran ahí. Este conflicto consistía en guiarlos a donde el Señor quería que él fuera, que ellos fueran. Miren qué importante entonces, no basta que queramos predicar y compartir a otros, sino tenemos que buscar una dirección de a quién el Señor quiere que nosotros vayamos. Y aquí te puede sorprender porque muchas veces nos ha pasado, yo creo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces ocurre que uno dice, no, a esa persona no le voy a hablar porque no creo que esa persona quiera escuchar y quiera recibir. Y luego nos sorprendemos porque resulta que precisamente a quienes no les queríamos compartir son los primeros en levantar la mano y que llegan a Cristo y que se entusiasman. Así que por eso tenemos que aprender a ser guiados y que a veces no es nada más lo que yo siento, como muchos piensan, muchos cristianos que se basan en lo que sienten. No es suficiente eso, tenemos que asegurarnos de que el Espíritu nos esté guiando en verdad y que finalmente vayamos a las personas que necesitan oír. Así que no resistas. Nuestro problema es que resistimos la guianza del Espíritu Santo. Y bueno, habíamos visto también en este capítulo 16, vamos a ir ya al capítulo 17 del libro de los Hechos, porque vamos a comenzar ahí nuestra lectura de esta noche. Estoy haciendo como un breve aquí resumen de lo que vimos la vez pasada. Recuerden que vimos también en el capítulo 16, pues la importancia que tuvo en este caso, en este capítulo, que el apóstol Pablo y Silas pues hayan ido a Filipos y ahí hayan encontrado posición y que, como dice por ahí en el verso 13, ¿no? Que fíjate qué interesante que en el verso 13, por ejemplo, dice que en un día de reposo ellos salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y ahí encontraron un grupo de mujeres reunidas. Mira qué interesante, y esto es algo que veremos, que cómo las mujeres tenían una respuesta más sensible a la predicación del Evangelio. Aquí nos está hablando de que ellos acostumbraban ir a la sinagoga a predicar el Evangelio, y cuando no había un número suficiente de judíos para reunirse en una sinagoga, como en este caso, aquí acostumbraba un grupo reunirse junto al río para orar. Se trataba de mujeres judías. Y fue ahí donde el apóstol Pablo les predica. Así que veremos que también los hombres, cuando se les predica, como veremos en este capítulo 17, responden también de una manera diferente. Y en el 16 veíamos cómo a ellos acostumbraban orar. Dice que cuando íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vimos también esa parte, cómo ellos acostumbraban orar y cómo en esa ocasión encontraron una chava que estaba endemoniada y que pues acabaron ellos liberándola y por eso se generó un conflicto ahí en Filipos, porque los que eran los dueños de esta muchacha, que era una esclava que adivinaba, y sí adivinaba, era una divina, porque hay charlatanes, pero hay quienes sí adivinan bajo el poder de demonios, son demonios los que conocen la vida de las personas y pueden dar información a estos adivinos del pasado, de lo que hacen las personas a las que les adivinan. Bueno, pues fueron liberados y por eso fueron a la cárcel y veíamos que fueron encarcelados siendo ciudadanos romanos y que fueron lastimados severamente, fueron azotados muy fuerte, los encarcelaron y veíamos cómo ellos comenzaron a adorar a Dios y en medio de esa adoración Dios se manifestó, el Espíritu Santo hizo que viniera un gran terremoto, o sea que estuvo fuerte. La Biblia no exagera, cuando dice que algo fue grande es que era grande. Entonces aquí vemos que ocurrió un gran terremoto y que por eso se abrieron las puertas de la cárcel y ellos pudieron de esta manera llevar a este soldado romano que era el carcelero, lo llevaron a Cristo y este carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué interesante, ¿no? Como él al ver que ellos en vez de huir con los presos se quedaron ahí, porque para ellos era más importante que este hombre no se quitara la vida y que finalmente pudiera oír la buena noticia del Evangelio.
Así que él fue ganado de inmediato. Fíjense cómo no se le predicó, sino él de inmediato preguntó qué debo hacer para ser salvo. Aquí tenemos que confiar que nosotros somos una luz y que las personas estarán viendo a Cristo a través de nosotros y que ellos a través de nuestras vidas somos una luz que resplandece y que de esta manera ellos pueden ser guiados a recibir a Cristo y abrir su corazón. Y aquí vimos finalmente cómo se les dio una promesa maravillosa que todos debemos de tomar para nuestras familias. Dice, cree en el Señor Jesucristo, verso 31, y serás salvo tú y tu casa. Así que veamos aquí cómo entonces este hombre fue llevado a Cristo finalmente. Y bueno, vamos a continuar entonces leyendo aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y voy a pedirles que me ayuden con esta lectura, o bien, si quieren leer ahí en su propia Biblia, lo pueden hacer. Entonces voy a pedirle si puedes ayudarnos, Marianita, si nos puedes ayudar a leer los primeros 5 versículos aquí en Hechos 17:1. Sí, pastor. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Gracias, Marianita. Si nos puedes ayudar, Eli, a leer desde el verso 6. Sí, pastor. Okay. Gracias, Eli. Muy bien. Es que ya me perdí. En el verso 6. Pero como no los encontraban allí, llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón y los ha recibido en casa. Todos ellos estaban violando las leyes del emperador romano, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron una fianza y lo soltaron. Ya de noche. Sí. Gracias, Eli. Hasta ahí vamos a llegar. Bien, pues no sé quién más anda por ahí. Bienvenidas. Bienvenidas aquí a Avanza. Ya estamos aquí en la sesión. Y bueno, pues qué interesante lo que nos dice aquí Hechos capítulo 17. Dice aquí la escritura que llegaron a Tesalónica. Tesalónica, esta ciudad de Tesalónica actualmente es la segunda ciudad más importante en Grecia y se llama ahora Salónica. En aquel tiempo el Imperio Romano se le llamaba Tesalónica, que significaba la victoria de Tesalia. Este nombre se le dio a la ciudad en el Imperio Romano, o había esa tradición debido a una batalla que se libró, y se le dio el nombre de la hija del rey Filipo II de Macedonia, que resultó ser hermanastra de Alejandro Magno, la historia de Tesalónica. También tenemos aquí un dato de la ciudad bajo el Imperio Romano. Tras la caída del reino de Macedonia en el año 146 a.C., esta ciudad pasó a ser parte de la República Romana. Así que realmente no tenía mucho tiempo de estar bajo dominio romano cuando el evangelio se llevó ahí. Así que durante la época romana fue la capital de las 4 provincias de Macedonia, hoy Grecia. Eran 4 provincias y se convirtió en un importante centro comercial sobre la vía Egnatia, porque los romanos, saben, construían caminos, vías le llamaban, que comunicaban ciudades enteras. Impresionante la ingeniería
romana, del Imperio Romano, era una calzada que conectaba a Tesalónica hasta a Constantinopla, la capital que llegó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. Y bien, pues este es, digamos, un trasfondo que podemos comentar aquí. Así que esta ciudad era muy importante en ese tiempo. Y dice aquí la escritura cómo ellos llegaban a la sinagoga de los judíos. Si ustedes observan, la estrategia de ellos era llegar primero a los judíos. De hecho, el apóstol Pablo escribiría en una de sus cartas que cuando nosotros prediquemos el evangelio, dice, prediquemos primero al judío y luego al gentil, ¿eh? Hay hasta una instrucción. Y esto no solo es para judíos, esto es algo que, recuerden que Pablo tenía un ministerio a los gentiles, o sea, a las naciones. Eso es la palabra gentil, naciones, refiriéndose a personas que no son de origen judío. Entonces Pablo, aunque tenía un ministerio hacia los gentiles, él finalmente exhortaba a predicarle primero a los judíos y era lo que ellos hacían. Y dice que esa era su costumbre. Ellos llegaban a la sinagoga y en esta ocasión dice que discutió con ellos basándose en las escrituras, en la versión que leímos. En realidad la palabra discutir se traduce como diálogo, o sea que había preguntas y respuestas. No era tanto un debate, pero en realidad era un diálogo donde la gente le preguntaba o podía cuestionarle, oye, ¿y por qué esto? Pues por esto. ¿Y por qué dices que Jesús es el Mesías? Porque la Biblia lo dice. ¿Y de dónde dices que Jesús murió y resucitó? Pues porque aquí está escrito y él lo anunció y también se cumplió y así. Entonces era un diálogo en realidad. Y dice que él explicaba y presentaba evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Observa cómo se predicaba a Jesús, que es como nosotros debemos de predicar o hablar de Jesús a otros. Él daba evidencia, daba pruebas de que Jesús, en el caso de los judíos que conocían las escrituras, él les daba la evidencia de que Jesús había cumplido con todo lo que se había profetizado antes sobre de él. Jesús cumplió más de 300 profecías. Algunos dicen que hay hasta 500 profecías en la Biblia que hablan acerca de Jesús. Por ejemplo, su nacimiento de una virgen está profetizado. Su muerte en la cruz está profetizado. La forma en que él murió en la cruz, que no le quebraron los huesos, también está profetizado. Y eso era importante porque el cuerpo de Jesús tenía que ser preservado, íntegro. Entonces, por eso él murió antes que los que estaban junto a él. Todo eso fue profetizado. Cuando entró en el pollino de asno a Jerusalén, estaba profetizado. Hay muchísimos detalles que anunciaban o que a través de esos detalles se podía saber que era el Mesías. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando los magos llegan a Belén preguntando por el rey que ha nacido? Herodes, el rey Herodes el Grande, en ese tiempo era Herodes el Grande, tuvo más hijos que también reinaron con su nombre, pero él por eso se le llama Herodes el Grande, y dice cómo él preguntó a los fariseos y le dijeron que la Biblia decía que el Mesías nacería en Belén, eso estaba profetizado. Esto y muchas otras evidencias o pruebas eran presentadas a los judíos para demostrar que él era el Mesías, el Masaya o el Cristo, el Rey ungido, prometido para traer salvación a Israel, pero observen cómo él daba siempre un enfoque espiritual, porque recuerden que para los judíos predicarles acerca de un rey implicaba más bien algo político, un movimiento de liberación político y social, pero como Pablo habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto era que a los judíos les generaba mucho conflicto, porque ellos hasta el día de hoy, los judíos están esperando que venga el Mesías, y sí va a venir, pero un falso Mesías, va a venir un anticristo que los va a engañar y que va a hacer un pacto de paz con ellos, que va a romper el anticristo 3 años y medio después. Entonces, sí, los judíos en esto, por su incredulidad y su rechazo al verdadero Mesías, van a ser juzgados. De manera que ese juicio de incredulidad consiste en que ellos acabarán creyendo en un falso Mesías, porque hasta el día de hoy ellos no reconocen a Jesús como el Mesías prometido por Dios a través de las Escrituras. Así que Pablo habla aquí de la muerte y resurrección, y vean qué importante es hablar de vida eterna,
cuando nosotros hablamos a las personas. Ahorita, como saben, yo estoy compartiendo una serie a la que le he llamado Arrebatamiento Inminente, donde estamos compartiendo cómo la resurrección dará comienzo para los que murieron en Cristo cuando Jesús venga en el arrebatamiento por su iglesia, y de esta manera nosotros seamos liberados del juicio que vendrá sobre el mundo entero. Así que el arrebatamiento de la iglesia da inicio a la resurrección. Los que murieron sin haber creído en Jesús, sin haber recibido su salvación, no van a resucitar de inmediato. Ellos resucitarán más adelante, al final del milenio. Jesús vendrá a inaugurar el milenio, un reino de 1000 años, y al final del milenio vendrá lo que la Biblia le llama el gran juicio del trono blanco, donde ahí se abrirán los libros y serán juzgadas las personas que no creyeron, y que durante el tiempo de que ellos fallecieron, pues lamentablemente no estarán en el cielo ni en ningún otro lado, sino la Biblia dice que estarán en el infierno y que estarán ya desde ahora sufriendo ahí, atormentados, pero cuando venga el juicio del trono blanco serán resucitados. Esa es la segunda resurrección de la que habla el libro del Apocalipsis, que consiste en que los que murieron sin haber confiado en el sacrificio de Jesús van a perderse por toda la eternidad. Así que este es un mensaje básico con el cual se predicaba el evangelio y que permitió que muchos fueran ganados o multitudes fueran ganadas bajo el imperio romano. Así que era muy importante anunciar la resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. Este tema es importante porque hay que recordar que finalmente las personas religiosas o las personas que tienen una creencia religiosa pues tienen la esperanza de la eternidad, pero pues no saben que ya realmente la eternidad ya se consiguió por gracia, y que es un regalo que se nos ha dado la vida eterna para vivir con Dios, con Cristo, por toda la eternidad. Y como hemos enseñado, pues en realidad es temporal el lugar donde están todos aquellos que ya partieron a la presencia del Señor. Es temporal porque ellos están solo por un tiempo con el Señor en esa dimensión espiritual, en el paraíso. Están ahí temporalmente porque realmente la finalidad es que ellos sean resucitados y que vengan a reinar con Cristo, con la iglesia de Jesucristo por 1000 años. Entonces estamos enseñando que en el arrebatamiento, los que estemos con vida cuando el Señor venga en el arrebatamiento, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como los dice las cartas a los tesalonicenses, que les encargamos la lectura de Tesalonicenses. Recuerdan, porque en este segundo viaje misionero veremos que el apóstol Pablo llega a Corinto, y desde Corinto va a escribir estas cartas a los tesalonicenses. De hecho, la primera carta a los tesalonicenses, algunos dicen que es la primera carta que escribió el apóstol Pablo, pero ya vimos que la primera carta que él escribió fue la carta a los Gálatas. Entonces, el orden en que están publicadas las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento no es el orden cronológico. Es una buena presentación la del Nuevo Testamento porque nos permite entender desde los evangelios, luego aquí el libro de los Hechos y luego las cartas siguientes que nos hablan sobre la vida cristiana. Pero en realidad la carta a los tesalonicenses, Pablo la escribirá más adelante cuando él llega a Corinto, y desde ahí escribirá a los tesalonicenses. Así que les escribe acerca de esto. No estuvo mucho tiempo con ellos, pero los instruyó muy bien acerca de lo que ocurriría con la resurrección. Entonces dice que en el arrebatamiento, los que estemos con vida, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, recibiremos también, así como los que murieron en Cristo, un cuerpo de gloria. En el caso de los que estamos con vida, no seremos resucitados, porque una persona resucitada es alguien que murió y que vuelve a vivir con un cuerpo. En el caso de los que estén con vida o estemos con vida, no será una resurrección, sino una transformación, porque nuestro cuerpo, igual será el mismo cuerpo como el cuerpo de las personas que resucitaron o que resucitarán en el arrebatamiento de la iglesia. Es el mismo cuerpo que se describe en Corintios 15. Ahí se explican los detalles en qué forma este cuerpo es un cuerpo inmortal y que permite a las personas vivir con el Señor por toda la eternidad. Entonces, el reino milenial es impresionante porque al menos se estima que después del juicio que vendrá sobre el mundo habrá alrededor de
millones de personas que habrán sobrevivido a la gran tribulación y que estarán con cuerpos mortales, son sobrevivientes de la gran tribulación y que van a vivir el reino de 1000 años de Jesucristo. Serán personas que todavía, si no fueron marcados por el anticristo, si hubo sobrevivientes que se escondieron durante la persecución del anticristo, porque recuerden que en Apocalipsis 13 dice que el anticristo va a marcarlos y que el que no esté marcado no va a poder sobrevivir en aquel tiempo, porque todo se estará digitalizado. Por eso estamos viendo ya cómo todo se está preparando para eso en el tiempo que vivimos. Así que los que sobrevivan les tocará el reino de 1000 años de Cristo, y en ese reinado de 1000 años estaremos su iglesia reinando con Cristo, con cuerpos inmortales, no con nuestro aspecto de hoy como nos vemos, sino con cuerpos como lo dice Corintios 15, que da 3 características de estos cuerpos inmortales. Entonces vean que el mensaje de la resurrección, de la vida después de la muerte es muy importante. Y lo básico que nosotros necesitamos compartirle a la gente, a las personas, y aquí esta transmisión le están viendo personas religiosas. Si tú estás viendo esta transmisión y estás escuchando esto por primera vez, yo quiero decirte que Dios te ama y que tú no puedes seguir viviendo en la incertidumbre y en la duda después de que Cristo ya murió y resucitó como la Biblia lo dice. Tú necesitas, y quizás sea lo único que te falta es recibir este regalo de vida eterna. Juan 1:12 dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen. Entonces muchas personas lo que necesitan es recibir el regalo. Puede ser tan sencillo acercarnos en este tiempo que muchas personas tienen temor de morir por causa de esta pandemia y andan en la calle pues forrados con mascarilla, con cubrebocas, con guantes. Y está bien cuidarse, pero es mejor tener seguridad de vida eterna, porque como hemos comentado, realmente la vida de las personas ahorita está en riesgo y tú no sabes que en algún momento si puedes ser contagiado y no tienes a Cristo, ¿qué va a pasar contigo por toda la eternidad? Así que hoy no tenemos por qué ya vivir en el temor a la muerte ni la incertidumbre. Dios tiene el control de nuestra vida y Él determina hasta dónde vamos a llegar en este mundo. Por eso es que este era el anuncio, es un anuncio. Venimos anunciando que Jesús ya murió en la cruz y fuimos perdonados por Dios por causa de su sacrificio y por tanto ya fuimos reconciliados y unidos a Dios y Él toma cuidado de nosotros. Es lo que este mundo necesita escuchar. Verso 4 dice ahí que algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud. ¡Wow! ¡Qué éxito tuvieron ellos al predicar allí en Tesalónica, en esta ciudad griega tan importante, como no necesariamente las ciudades donde hay tanto progreso, tantas oportunidades de prosperar. Aquí podemos ver cómo las ciudades pueden ser lugares de mucho fruto, de recoger una gran cosecha. La razón por la que a las personas, la Biblia les llama paganos a los que no creen o tienen otras creencias contrarias o distintas al evangelio, es porque los romanos les llamaban pagú a los pueblos. Entonces era más exitosa la predicación del evangelio en las grandes ciudades que en los pueblos, o en los lugares apartados. Por eso de ahí viene la palabra paganos, fíjense, porque la gente que vivía en los campos, en el campo, en los pueblos o en comunidades más apartadas, pues no siempre recibían la predicación del evangelio y permanecían en sus creencias tradicionales. Así que está comprobado en la historia de la iglesia que es en las grandes ciudades donde hay mayor oportunidad que la gente se salve y conozca a Cristo, porque además normalmente en las grandes ciudades mucha gente ha dejado sus lugares de origen, su familia, y esa separación de muchas personas de su familia o de sus lugares de origen también es un factor que está comprobado que hace que muchos crean al evangelio, porque no están bajo la influencia de la familia y sus creencias tradicionales. Por eso es tan importante cuando alguien llega a Cristo que nosotros le afirmemos, le consolidemos, porque
normalmente esto genera un conflicto como religioso, ¿no? En las familias, cuando alguien llega a Cristo, les genera conflicto, rechazo y empiezan a presionar y hacer sentir mal a las personas porque han tenido una experiencia con Jesús. Pero así fue allí, dice que una gran multitud, dice, de griegos temerosos, probablemente se trataba de judíos que habían nacido fuera de Jerusalén y se les llamaba por eso griegos, no porque fueran realmente griegos, pero también puede ser que se refería a griegos, hablando de la nacionalidad, que esto era algo tremendo, porque recuerden que la cultura griega es el origen de la cultura y la ciencia moderna, así que los griegos eran personas realmente, personas cultas, personas que tenían cierto conocimiento filosófico, y entonces es impresionante cómo la verdad del evangelio es poderosa y puede conquistar los corazones más endurecidos. Entonces aquí dice que como los judíos estaban llenos de envidia, y algo que veremos es que las persecuciones a lo largo de la historia del Imperio Romano, de 300 años de persecuciones, comenzando casi en esta final de este primer siglo, comienza la persecución de Nerón en el año 64 y termina en el año 313 con Constantino, que él promulga un edicto de tolerancia religiosa. Estamos hablando de 300 años de persecución. La Biblia habla de 10 grandes persecuciones. Y saben, los judíos religiosos fueron los que más alentaron esa persecución. Como lo vemos aquí, como ocurrió en Filipos, acudían a las autoridades romanas para denunciar a estos que eran judíos como ellos, y no les importaba que siendo judíos ellos los denunciaran y exigieran que fueran castigados, incluso promoviendo la cultura romana siendo judíos, porque ellos dice que se llenaban de envidia. Y cómo cómo la religiosidad puede ser la mayor oposición, ni siquiera los ateos, sino la religiosidad puede ser la mayor oposición a la predicación del evangelio. Entonces dice aquí cómo ellos organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y cómo fueron a la casa de Jasón, ¿verdad? Que él había llegado a Cristo, sé que él era un griego que ya había recibido a Cristo, y vemos cómo en la casa de Jasón era un centro de operaciones. A través del libro de los Hechos podemos ver cómo se predicaba el evangelio, cómo se extendió a través del Imperio Romano, porque el Imperio Romano no se predicó el evangelio solo por Pablo y Silas o por los apóstoles. De hecho, no, todos los apóstoles fueron a predicar al Imperio Romano. Algunos llegaron más allá, llegaron hasta la Gran Bretaña. La tradición dice que Pedro llegó a la Gran Bretaña, que allá hay una ¿cómo le llaman? Un templo que lleva el nombre de Pedro, porque se dice que él llegó allá, y también en muchas poblaciones adoptaron a los apóstoles ya en una forma equivocada, como santos para ser reverenciados, y la razón de eso es porque ellos llegaron más allá del Imperio Romano. Entonces aquí los judíos religiosos eran los que promovían la persecución, y finalmente el Imperio Romano daría comienzo a una terrible persecución por 3 razones básicamente. Una de ellas es que el cristianismo fue considerado un enemigo del Estado romano, porque la cultura de Jesús era una contracultura que cuestionaba por completo la adoración a dioses, la adoración misma al emperador romano, porque los emperadores romanos comenzaron a exigir ser adorados como dioses. Así que llegó un momento en que al convertirse a Cristo, las personas tenían que renunciar a esa idolatría y adorar al César. Así que ellos llegaron a ser considerados enemigos del Estado. Y quiero que vean cómo nuestra forma de pensar y de creer sí puede hacernos entrar en política, sí puede hacer que haya gobiernos y haya gobernantes o haya doctrinas políticas que consideren a la iglesia como un enemigo. Entonces, en realidad, por ejemplo, la ideología de género que se está buscando, que se está promoviendo hoy en México, en realidad lo que está buscando es traer un dominio y una influencia de valores completamente contrarios a la Biblia, y por esa razón es que los activistas de la ideología de género consideran a los cristianos y a la iglesia su principal enemigo.
Por esas razones que grupos feministas radicales en Argentina han quemado templos, han quemado iglesias y han dicho que la iglesia que mejor alumbra es la que arde. O sea, de esta manera se refieren a que ellos consideran a los cristianos su peor enemigo. Así que nuestra creencia en Cristo y la vida cristiana nos puede llevar en algún momento a entrar en un conflicto con la cultura en que vivimos y también con la política y el Estado. Y nosotros tenemos que aprender como estos cristianos, como estos líderes espirituales, a ser fieles y a nunca negociar nuestros principios por razones políticas o ideológicas. Tenemos que aprender a permanecer firmes. Así que dice aquí la escritura que cómo ellos fueron llevados y acusados de que ellos aquí dice, fíjate, que estaban actuando en contra del César, en contra del rey, porque ellos decían que había otro rey que su nombre era Jesús. Y entonces no se estaba promoviendo aquí una revuelta en contra de César, pero al proclamar al rey, a Jesús como rey, era considerado una amenaza al Estado romano. Quiero que veas que ellos predicaban un reino y predicaban a un rey, no solo un mensaje bonito que los haga sentir a la gente bien, que nadie se sienta rechazado, que todos se sientan amados, no solo era eso, sino era predicar un reino y un rey que va a gobernar la vida de las personas. No era otra religión a la cual creer, se trataba de rendir la vida a un reino y vivir gobernados bajo un reino. Así que estos son principios que nosotros tenemos que ir entendiendo y aunque no nos hace directamente entrar en política, sin embargo Jesús dijo que nosotros tenemos un llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso es que los cristianos fueron considerados enemigos del Imperio Romano porque ellos proclamaban la igualdad de las personas, contrario al Imperio Romano que era elitista. Y porque ellos decían que en el evangelio no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Ellos decían que ante Dios todas las personas son iguales y son igualmente amadas por Dios. Esto era considerado una amenaza a los intereses del Estado romano. Aparte, ellos desde luego predicaban el amor de Dios, y bueno, fueron difamados y acusados. Por ejemplo, saben ustedes, cuando ellos celebraban la cena del Señor, hay relatos ahí que los acusaban de que eran caníbales, porque ellos decían que comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo y eran acusados de canibalismo y así esas difamaciones. Entonces, los valores y nuestra cultura de Jesús va completamente contraria, desde luego, la idolatría. Ellos, desde luego, que predicaban al Dios verdadero y esto iba en contra de todos esos, de toda esa estructura religiosa que existía bajo el Imperio Romano, la adoración a múltiples dioses, porque el Imperio Romano al conquistar un estado o una nación lo que hacían era llevar sus dioses y unirlos a los dioses locales. De ahí viene después el surgimiento de la Iglesia Católica como una mezcla de creencias y de idólatras con el cristianismo. Entonces no es posible unir creencias idólatras con el cristianismo. Eso finalmente llevaría a la iglesia a una degradación y a un tiempo de terrible tiniebla y oscuridad. Muchos fueron arrastrados en ese tiempo de esa manera y engañados y confundidos, pero siempre hubo creyentes fieles que permanecieron fieles a las enseñanzas de la Biblia y que permanecieron fieles en la vida cristiana. Así que nos dice aquí que alborotaron a la multitud y que las autoridades oían esto. Pero fíjense, en este caso en Tesalónica se pagó una fianza por parte de Jasón y dice aquí que los soltaron y ellos continuaron predicando el evangelio. Dice, y veremos después que ellos finalmente se trasladan a Berea, en donde de la misma manera predican en la sinagoga y ahí se encontrarán con judíos que les escuchaban, pero que estaban viendo que todo lo que Pablo realmente les decía estuviera en las escrituras de la Torá, de la ley, y que de esta manera ellos podrían convencerse de que el anuncio de Pablo, que el Mesías ya había venido y que ya había cumplido todo lo que la Biblia había anunciado para traer salvación a Israel, ya se había cumplido. Veremos que estos creyentes de Berea son realmente creyentes que, como debemos de ser nosotros, ¿no? Que son cuidadosos de ver lo que la Biblia dice y no solamente lo que oyen, sino lo que está escrito en la palabra.
Muy bien, pues aquí me gustaría, por mi parte, después de esta exposición, me gustaría que ustedes pudieran comentarnos aquí, familia, si alguien aquí quiere hacer un comentario, me gustaría, de esto que leímos, qué les pareció interesante, qué fue algo que Dios les pudo hablar al hacer nuestro estudio ahorita. Pueden abrir todos sus micrófonos, pueden abrir sus micrófonos sin problema, para que estén a la mano y ya de aquí podamos estar comentando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo que te haya parecido interesante, importante? O si tienen alguna duda también, lo podemos comentar aquí también. ¿No? Muy bien. Entonces, por otro lado, si alguien tiene su comentario pendiente de su lectura de los tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, le pedimos a Lili que nos leyera su comentario. Creo que también tú, Cari, leíste tu comentario de tesalonicenses, ¿no? Igual ahora les vamos a dejar nuestra meta de la lectura de esta semana, es la segunda carta a los tesalonicenses. Mira qué padre, porque a través del libro de los Hechos les estamos dando un panorama del Nuevo Testamento, ¿eh? Estamos viendo las cartas del apóstol Pablo, que tiene que ver con cómo vivir la vida cristiana, y estaremos teniendo un panorama general del Nuevo Testamento, de lo que está escrito en lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros y cartas de la Biblia. Y como vemos, la Biblia es una unidad donde Dios, todo lo que habla en el Antiguo Testamento se ve cumplido y confirmado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene por ahí? Si alguien no ha leído su comentario de Tesalonicenses, me gustaría que lo hiciera. Si tú leíste toda la primera carta a los tesalonicenses. Ahora la meta será leer toda la segunda carta a los tesalonicenses. ¿No? Pastor. Sí. No, yo quería hacer, me gustó algo que estábamos leyendo ahorita de Hechos 17. Me gusta esa parte que dice que los apóstoles hablaban con evidencia de Jesús, que les hablaban a los judíos, ¿no? Porque pues estos cuates eran así como se resistían y todo, pero para mí es una parte bien importante porque hay veces que sí, quizá yo todavía tengo que meterme más en la palabra, estar como más, como proseguir con esto. Porque ciertamente cuando alguien me dice, yo así como de con mi cara, ¿no? Pero no, apenas estoy aprendiendo. Pero es que no quiero que me vean, porque me van a preguntar, todavía no sé. Pero por ejemplo, ahorita esto que dice, sí. Oye, pues, me gusta porque ellos lo manejaban como más que nada un enfoque espiritual, no era tanto pues como hoy, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, que es católica, bueno, que era católica, que ya murió, ella siempre se ponía a regañar ahí a los testigos de Jehová, ¿no? Pero sin un argumento en sí, porque estamos hablando que era religiosidad, ¿no? Entonces, me gustaría más entrar y enfocarme en esto para estar preparados en ese sentido, ¿no? Me gustó mucho esta parte porque todo lo relacionado a las profecías viene relacionado con el Nuevo Testamento. Mira, te voy a decir cómo no te ven. No, así es. Y aunque en realidad es muy sencillo, nosotros hemos hecho muchas veces de este anuncio del evangelio algo complicado, pero realmente es muy sencillo. Sobre todo es de corazón hablar a las personas con el amor de Dios. No tanto dar clases de teología y algo profundo, pero ustedes ya entienden lo básico y aquí en esta familia espiritual hemos capacitado a todos. Ustedes están más capacitados que la mayoría de la iglesia, pero ya todos pueden compartir fácilmente en qué consiste esta salvación. Invitar a las personas a que se salven y que conozcan a Dios y que tengan seguridad de vivir por toda la eternidad, como veíamos hoy, ¿no? Qué importante ahorita que ya se viene esta celebración del Día de Muertos y que es una tradición y que pues las personas ignoran que realmente la Biblia es una cultura de vida,
Jesús dijo que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, lamentablemente, el recuerdo de seres queridos no se ha llevado de la manera correcta, porque ya se cae en un culto, en un espiritismo de adoración a los muertos, y así no es, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña. Entonces no podemos estar en creencias y en la Biblia. O creemos lo que la Biblia dice o estamos en creencias tradicionales, creencias religiosas. Y entonces aquí lo que el Señor nos llama es a que conozcamos su palabra y de esta manera conozcamos su voluntad y conozcamos la verdad. Porque sobre todo tenemos, lo que Dios nos llama es estar afirmados en la verdad y tener convicciones en verdad para poder de esta manera disfrutar de una relación personal con Dios. Sí, Lili, gracias por tu comentario. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Estamos cerrando esta parte de nuestra sesión ya con si alguien tiene algún otro comentario. Alguien tiene su micrófono abierto ahí. Sí. Ahí Silvia, ahí sí puede cerrar su micrófono, estaría bien. Muy bien, pues entonces vamos a continuar nuestra sesión.